nombre es César David Gordillo Vidales. Para el día de hoy, ¿qué puedes y qué no puedes conciliar? Para que puedas comprender de una manera muy sencilla qué asuntos puedes conciliar, vamos a hacerte una gráfica a través de la cual entenderás fácilmente qué se puede conciliar. Y la gráfica es la gráfica de un embudo. Cuando le pregunto a mis amigos conciliadores, ¿para qué sirve un embudo? Casi siempre recibo las siguientes respuestas. El embudo sirve para filtrar, sirve para mandar algo grueso que lo vuelve reducido, pero en esencia un embudo sirve para filtrar. Así que vamos a empezar a filtrar los casos por el embudo, de tal manera que cada caso que te llegue entrará por el embudo, y si el caso se queda en algunas partes del filtro, deberemos decir que el caso no es conciliable. Pero si el caso atraviesa todos los filtros del embudo y sale por acá, podremos decir que el caso es conciliable. Así que te invito a que utilices esta gráfica cada vez que recibas un caso para tener una audiencia de conciliación en equidad. Sigamos con nuestra gráfica. ¿Qué podemos decir de este embudo? Que este embudo te va a servir para determinar si puedes conciliar o no. ¿Cuál va a ser el primer nivel o el primer filtro del embudo? El primer filtro del embudo lo vamos a denominar capacidad legal. ¿Qué es la capacidad legal? La capacidad legal es aquella que nos indica quiénes están habilitados para ir a una audiencia de conciliación. Según nuestras normas, ¿quiénes estarían habilitados? Pues todas las personas mayores de edad. Ok, hemos dicho todas. ¿Realmente serán todas? No necesariamente. Pero en Colombia entendemos que todo aquel que tiene la mayoría de edad, que está en 18 años, puede votar, puede celebrar negocios, puede vender, puede comprar, puede acudir a una audiencia de conciliación, puede acudir sin representación a celebrar cualquier tipo de negocio jurídico. Pues bien, la capacidad legal es muy importante para la conciliación, ya que si llega un niño de unos 12, 13 años y dice: señor conciliador, quiero una audiencia de conciliación, inmediatamente vamos a pensar que este niño no tiene la capacidad legal, razón por la cual este niño deberá venir acompañado de uno de sus padres que lo represente en el marco de la audiencia de conciliación. Pero también podemos tener casos en los cuales una persona, teniendo la mayoría de edad, no está en capacidad de presentarse a una audiencia de conciliación, porque está en una situación temporal que no le permite tomar decisiones de manera libre. Por ejemplo, está borracha, está bajo los efectos de algún alucinógeno, pues esa persona en ese momento no tendrá la capacidad para tomar las decisiones. Pero también tenemos algunos casos en los cuales personas mayores de edad dependen de otras para tomar sus decisiones. Es el caso de personas en condición de discapacidad mental, es decir, personas que teniendo 20, 25 años o más no tienen la capacidad para tomar decisiones de manera libre y de manera voluntaria. Así que, amigo conciliador, amiga conciliadora, siempre antes de empezar una audiencia, verifica que las partes tengan capacidad legal, verifica que tengan una cédula de ciudadanía y que adicionalmente estas personas se encuentren en condición de tomar decisiones. El segundo filtro del embudo es voluntad libre de vicios. Seguramente la palabra vicios la has escuchado en otros escenarios, pero para nuestro tema
la palabra vicios no tiene la misma significación. Entonces, voluntad libre. ¿De qué? De vicios. ¿Qué quiere decir un vicio en el marco de lo que tú vas a hacer? Un vicio es algo que afecta a la voluntad de una persona. Es algo que no le permite a la persona decidir de manera libre. Te voy a enunciar cuáles son los 3 principales vicios del consentimiento o de la voluntad de una persona en nuestro país. El primer vicio es el error. El segundo vicio es la fuerza. Y el tercer vicio lo denominamos el dolo. Pues bien, decimos que una persona no puede tener su voluntad libre para tomar decisiones si está bajo el influjo de alguno de estos vicios. El primero de ellos, el error, por ejemplo. El error puede ser en los objetos, en las cosas o en las personas. Demos un ejemplo de error en el objeto. Una persona piensa o cree, está convencida que está comprando un artículo original y no, está comprando una copia de ese artículo. Error en las personas. Un individuo piensa, está seguro, está convencido que se está casando con Claudia, pero realmente ella no es Claudia, ella es Marcela, la hermana gemela de Claudia. Es decir, error en la persona. Fuerza. Una persona dice en audiencia de conciliación, sí, señor conciliador, yo concilio, pero él está conciliando porque su expareja le ha colocado un revólver detrás de la espalda. Así que allí podemos decir que hay fuerza porque la persona está aceptando el acuerdo, no porque su voluntad sea esa, sino porque por detrás le están apuntando con una pistola o con un revólver. 3. Dolo. ¿Qué es el dolo? Es actuar de mala fe, es actuar de manera como cizañosa o de manera mala, buscando el daño de la otra persona. Entonces, cuando yo actúo con dolo, estoy tratando de perjudicar a la otra parte, estoy tratando de hacerle daño. Así que el conciliador, cuando observe que hay error, que hay fuerza o que hay dolo en la audiencia, deberá decirle a las partes que ese caso no lo puede conciliar porque la voluntad de las partes está viciada. Así que cuando pasemos el caso por el filtro, deberemos tener en cuenta que siempre, siempre, siempre la voluntad de las personas sea una voluntad libre, una voluntad espontánea. El tercer filtro lo denominamos objeto y causa lícita. ¿Por qué colocamos este filtro? Porque a ti conciliador en equidad, te está prohibido conciliar sobre asuntos en los cuales su objeto o su causa no sean lícitas, es decir, que sean ilícitos. Vamos a colocar algunos ejemplos de asuntos que tienen causa u objeto ilícito, en los cuales no puedes conciliar. Por ejemplo, un caso de contrabando, un caso de tráfico de armas, tráfico de drogas, o qué tal un caso de trata de blancas, de prostitución, o qué tal un caso de abuso de los derechos de los niños. Entonces, en todos estos casos decimos que el objeto y la causa son ilícitas. Por ejemplo, que te digan, señor conciliador, es que quisiera hacer un acuerdo con el señor porque entregué 20 millones de pesos para que me compraran
varios kilos de cocaína y en este momento ni me dan la cocaína ni me dan la plata. En ese orden de ideas diríamos que ese asunto tiene objeto y causa ilícita y por lo tanto no sería conciliable por el conciliador en equidad. El cuarto filtro del embudo es un filtro muy importante y muy interesante. Se llama disponibilidad de bienes o disponibilidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que las palabras jurídicas pueden ser complejas, pero todo lo complejo puede utilizarse o llevarse a un lenguaje común, a un lenguaje sencillo. Tú vas a empezar a dominar estos términos, pero te pido un favor. A las partes tenemos siempre que hablarles en un lenguaje sencillo. Recuerda que el conocimiento es para ayudar a la comunidad. Entonces, disponibilidad de bienes y disponibilidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto de disponibilidad? Es muy sencillo. ¿De bienes o de derechos? ¿Quién puede disponer de un vehículo? ¿Quién tiene la posibilidad de vender un vehículo? Tiene la disponibilidad de vender un vehículo, especialmente su propietario. Ahora, si este propietario no tiene tiempo para venderlo, él puede darle a otra persona la facultad para que lo venda. ¿Cómo lo podría hacer? A través de un poder, la persona que recibe el poder podría vender ese vehículo. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad del bien, estamos hablando de quién tiene la posibilidad de disponer de ese bien. Pero también debemos hablar de la disponibilidad del derecho. Es decir, ¿quién tiene la posibilidad de disponer del derecho? Pensemos en un caso muy normal para hablar de la disponibilidad del derecho. ¿Quiénes tienen la disponibilidad de los derechos de los hijos cuando son menores de edad? ¿Quiénes son los que deciden allí? Los padres, ¿verdad? Así que podemos hablar que los padres de un niño menor de edad tienen la disponibilidad del derecho de sus hijos. Ellos pueden tomar decisiones por sus hijos. Entonces recuerda, siempre que estés en una audiencia de conciliación, debes verificar que si el problema o el conflicto es sobre algún bien, pues deben estar allí en la audiencia de conciliación el titular del bien o una persona con poder para disponer del bien. Y que en la audiencia no se podrán tomar decisiones que afecten a personas que no estén en la audiencia de conciliación o que afecten bienes que no estén allí las personas que pueden disponer de ellos. Pero también hablamos de disponibilidad de los derechos. Así que también siempre deberán estar en la audiencia de conciliación los titulares de los derechos para poder tomar decisiones sobre los mismos. Por favor, no es bueno y no estaría bien hacer un acta de conciliación en un tema en el cual los objetos y los derechos no estén representados allí por las partes. Es decir, siempre vamos a hacer acuerdos con personas que tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre esos bienes o sobre esos derechos. Para este quinto filtro, vamos a pensar en algo de lo que ya hemos hablado en anteriores oportunidades. Vamos a hablar de la ley. ¿Por qué la ley es un filtro? Porque hay asuntos que la ley prohíbe conciliar a los conciliadores en equidad. ¿Por qué? En algunas oportunidades porque se le ha asignado a un tema especial un conciliador especial. Voy a darte dos ejemplos sobre esto. Primer ejemplo, los asuntos contencioso administrativos. ¿Qué quiere decir un asunto contencioso administrativo? Quiere decir un asunto donde interviene una o varias entidades del Estado. Esos asuntos deben ser conciliados en la Procuraduría. Entonces, en estos casos,
no te es permitido conciliar en equidad. Segundo ejemplo, las conciliaciones laborales. Las conciliaciones laborales también la ley le ha asignado un funcionario especial o una entidad especial, siendo esta entidad en materia de los asuntos laborales, ¿cuál entidad? El Ministerio del Trabajo. En estos dos casos, tanto asuntos contenciosos administrativos como asuntos laborales, la ley no te permite conciliar por cuanto se le ha asignado un funcionario específico. Pero también tenemos otros tipos de asuntos en los cuales la ley no permite conciliar, no porque tenga un funcionario específico, sencillamente no los permite conciliar porque ninguna parte puede disponer de ese derecho o de esa obligación o de ese bien. Te voy a dar un gran listado de asuntos en los cuales no vas a poder conciliar. Asuntos. Primero, de orden constitucional, por ejemplo, derechos fundamentales. No es posible que tú concilies la vida de una persona, ni la salud de una persona, ni el derecho a la educación, ni el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales. 2. No puedes conciliar asuntos tributarios. ¿Qué son asuntos tributarios? No puedes conciliar temas de impuestos. ¿Por qué? Porque es dinero público. Así que no es posible que una persona cite al alcalde para que le rebaje el predial. Y el alcalde no podría rebajar el predial. ¿Por qué? Porque ese dinero no es de él. Es dinero público. Él no puede disponer de ese dinero. 3. No se pueden conciliar las multas ni las sanciones. ¿Por qué no se pueden conciliar? Porque generalmente también multas y sanciones hacen parte del patrimonio público, de los dineros públicos. 4. Tampoco puedes conciliar la acción penal. ¿Qué quiere decir acción penal? Pues no puedes conciliar la facultad que tiene la fiscalía de investigar el delito. Eso no se concilia. En materia de delitos, recuerda que siempre conciliaremos el daño que el delito produce, mas no la acción penal. ¿Y qué es la acción penal? La facultad que tiene la fiscalía de investigar el delito. Siempre podremos conciliar el daño que genera el delito, mas no la acción penal. Igualmente, la ley prohíbe conciliar en temas donde se afecten los derechos de los niños, los derechos de las mujeres. En una época en la que padecimos en Colombia fuertes problemas con niños y con las mujeres, entonces se decidió vía legal no permitir que ningún delito que se cometa contra los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres sean conciliados. En ese orden de ideas, la ley no te permite conciliar en algunos temas donde hay un funcionario específico, ni te permite conciliar en otros temas por el simple hecho de que se discuten derechos que no son disponibles para ninguna de las partes. El sexto filtro que conforma nuestro embudo de asuntos conciliables y no conciliables. El sexto filtro lo denominamos funcionario público, ¿sí? O servidor público, u operador de justicia o administrador de justicia. Este filtro es muy sencillo. Este filtro se resuelve fácilmente. Cada vez que vengan las partes a una audiencia de conciliación, tú les vas a preguntar: ¿este asunto que ustedes me han traído está siendo ventilado o está siendo llevado por otra persona? ¿Por un servidor público? Llámese comisario, inspector, juez. Si las partes dicen que sí, la idea es que haya un ejercicio de coordinación tuya con ese funcionario para que no haya
dos personas desgastándose por el mismo asunto, o que en el caso tuyo puedas hacer una actuación que vaya en contravía de lo que está pasando dentro de un eventual proceso. Así que te recomendamos no llevar asuntos en los cuales haya intervención directa de un funcionario, a menos que ese funcionario te remita a ti el caso para que tú hagas la conciliación. El séptimo filtro de nuestro embudo de asuntos conciliables y no conciliables. El séptimo filtro lo hemos denominado fallo o sentencia judicial. ¿Por qué es importante este filtro? Porque un conciliador en equidad no puede entrar a modificar una sentencia judicial a través de un acta de conciliación, a menos que sea un caso especial como el tema de la cuota alimentaria. Vamos a suponer que un juez fijó una cuota en un fallo de 200.000 pesos, pero resulta que ahora ese padre tiene un mejor empleo, tiene un mejor ingreso, pues esta mamá podría venir, a pesar del fallo, podría venir a donde un conciliador en equidad para que se pacte una nueva cuota, de pronto una cuota un poco más alta de la cuota de 200.000 pesos. Pero te estoy hablando de un caso excepcional. La regla es la siguiente: tú como conciliador en equidad no puedes entrar a modificar fallos o sentencias judiciales a través de un acta de conciliación en equidad.